Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hoy listos para compartir la palabra de Dios y para eso vamos a invocar el nombre de nuestro Señor para que nos dé gracia, inteligencia y sabiduría. Dios Todopoderoso, me presento ante ti en el nombre de Jesús para que me des la unción necesaria para compartir tu sagrada palabra. Tú conoces nuestra necesidad espiritual. Aquellos que escuchan, tú sabes su necesidad. Te pido pues que suplas a su alma lo necesario, la edificación necesaria para este día. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Cuando una persona hace alguna gesta importante y representa a un país, vamos a decir, por ejemplo, que va a las competencias olímpicas y allí logra alcanzar una medalla. Y cuando regresa a su lugar de origen, se espera que las personas le reciban, que hay un grupo, una comitiva en el aeropuerto para exhibirle, agradeciendo lo que hizo por su país. Si eso no ocurriera, la persona pudiera sentirse muy triste, deprimido. Vamos a hablar de un hombre que Dios utilizó en forma poderosa, mas sin embargo, se sintió luego de lo que ocurre, se sintió triste, deprimido, y se le ocurre en la tristeza huir. Quizás estaba esperando que Dios hiciera algo poderoso o finalizara la obra que comenzó con él. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. La Biblia dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esa es la introducción de lo que ocurre. En el capítulo anterior, la Biblia enseña cómo el gran profeta Elías, usado por Dios, reúne a 450 falsos profetas de Baal, un dios pagano, y luego de Dios manifestar su gloria enviando fuego del cielo y mostrar que Él es el Dios, el único Dios todopoderoso, son tomados los 450 profetas falsos que estaban engañando a la nación de Israel, el reino de Israel, y son ejecutados. Luego de eso, Elías ora porque durante 3 años no había llovido. Así que luego que él ora, Dios abre los cielos y él corre delante del carro del rey Acab en forma majestuosa, en una forma milagrosa. Y cae la lluvia. Era un momento extraordinario para que el pueblo cambiara. Era un momento especial para que, ya muertos todos los que lideraban la falsedad de la religión, se volvieran a Dios. Era de esperarse que así ocurriera. Era de esperarse que Acab también fuera sensible a lo que Dios estaba haciendo para que se arrepintiera de sus pecados. Así que lo que sucede es que cuando Acab le cuenta a su esposa Jezabel lo que Dios había hecho, y hay que decir que Jezabel fue la que involucró a su esposo, el rey Acab, en la idolatría, cuando le cuenta las maravillas de Dios, quizás pensando que iba a ser impactada Jezabel, lo que ocurre es que entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: ¿qué noticia podía esperar Elías? Esta es la noticia: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel le envía una sentencia de muerte a Elías, le amenaza: te voy a quitar la vida, así como tú le has quitado la vida a 450 de mis profetas, yo te voy a quitar la vida a ti. Y lo que ocurre es que, viendo pues el peligro, dice la Biblia, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Elías escapa por su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Lo que ocurrió con Elías cuando escuchó la noticia fue que se asustó.
Cuando una persona tiene miedo, lo que hace miedo de perder la vida, me refiero, huye. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de tener miedo de perder la vida y uno huye. Si hay un peligro, si hay un fuego, sales corriendo. Si tiembla la tierra, te mueves de un lugar. Si estás en una embarcación que se mueve mucho, te aferras. Eso es lo normal, lo que hace todas las personas cuando se ven en peligro, tratar de salvar su vida. Así es que él trató de salvar su vida y entonces sale, se levanta, se va del lugar, deja a su criado y entonces comienza a ir al desierto. Se va. A pesar de todos los milagros que Elías hizo por el poder y la gracia de Dios, la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que era un hombre común y corriente, un hombre con deseos, con anhelos, quizás con sus propios planes, como muchos de nosotros, con temores, miedos, debilidades, fortalezas. Cuando oraba fervientemente, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, es para decirnos que a pesar de su condición, Dios le escuchaba. Dios nos escucha. No importa si eres fuerte o si eres débil, Dios nos escucha. Así que entra en pánico Elías y comienza a huir. Esa actitud de preservar su vida, esa actitud de guardarnos, claro que es necesaria para salvarnos de peligros, pero en la vida espiritual esa actitud de cuidarnos tanto muchas veces no nos permite escuchar lo que Dios quiere de nuestras vidas, ni nos permite hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Él quería preservar tanto su vida y quería preservar tanto lo que tenía, que se le olvidó lo que Dios había hecho ya. Dejó de oír la voz de Dios, no consultó a Dios para lo que habría de hacer. Y sale por el desierto. Y ese fue por el desierto, dice las Escrituras, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, es un árbol muy frondoso, y deseando morirse dijo: basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es un instante de tanta depresión. Estaba hastiado, estaba cansado y quería morirse, literalmente quería morirse. Basta ya. ¿Basta de qué? ¿Basta de qué? Simplemente que todo lo que ocurre, él pensaba que ya habría de finalizar. Él pensaba que luego de muertos los profetas falsos, luego de Dios mostrar su poder, todo iba a cambiar y que él como profeta iba a ser oído por el rey Acab, que el pueblo volvería a humillarse ante Dios, que el trabajo ya estaría completo, que todo sería maravilloso, pero no fue así. Quedaba más por hacer y Elías pensó que todo había finalizado y pensó que su ministerio no tenía fruto, que no valía la pena seguir adelante. Estaba frustrado. Muchas veces nosotros en nuestra vida hemos llegado a frustrarnos y hemos pensado que no vale la pena seguir algunas cosas. Es tan simple como cuando usted se cansa en una carrera y la carrera tiene 10 kilómetros y usted en el kilómetro 9 decide que ya no puede más y dice basta.
Cuando usted tiene un trabajo y no lo entiende y no puede lograr finalizarlo y dice, basta, no puedo. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos cansado de luchar para alcanzar metas y decimos, ya no quiero, basta? Hay gente incluso que sufriendo de salud y enfermedad se niegan a seguir adelante, dejan de comer, no quieren ponerse sus medicamentos, están en depresión, dicen, basta, ya no aguanto. Es eso exactamente lo que estaba pasando a Elías. No quiero seguir, no quiero luchar. Ha tocado fondo. Elías, un hombre igual que usted y que yo. Luego dice la Biblia que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí vemos la misericordia y el amor de Dios. Y dormido, dice la Biblia, he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dios es maravilloso, a pesar de que Elías había huido, a pesar de que Elías no había completado el trabajo que Dios le había encomendado, a pesar de que Elías se había asustado temiendo por su vida, olvidándose que Dios le había guardado, le había bendecido, le había protegido. A pesar de esa condición de falta de confianza, Dios estaba viéndole, Dios estaba acompañándole, y en medio de su camino al desierto, Dios le visitó. Es la misericordia de Dios. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El ángel permitió que durmiera, y mientras él dormía, estaba allí, acompañándole. Y cuando descansó, el ángel volvió y le despierta para decirle, levántate y come. Esto es, vuelve a comer, porque el largo camino te resta. Dios no envió a Elías. Es lo que nosotros llamamos, en un término que quizás los evangélicos nos hemos inventado, él estaba en lo que se llama, lo que hemos dicho, voluntad permisiva. Esto es que Dios no le dijo vete al desierto, pero él asumió ir al desierto por su propia decisión, y Dios en su misericordia le acompaña y permite que él se vaya sin dirección de parte divina. Muchas veces hemos tomado decisiones las cuales no la hemos consultado con Dios. Muchas veces nos hemos metido en situaciones que Dios no quiere, que tú no quisiste consultar con Dios, que no quisiste orar porque tu carnalidad y tu deseo de hacerlo no querías detenerlo y no querías que nadie te dijera lo contrario. Por lo tanto, estás viviendo una situación de dolor y Dios lo permitió. Dios no te detuvo, pero te ha acompañado en misericordia y quiere restaurarte. Eso le llamamos muchas veces voluntad permisiva. Nosotros los creyentes tenemos que entender que debemos vivir bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay palabra para ti, Dios dejó las Escrituras para que puedas guiarte con sabiduría e inteligencia. Tienes consejeros. Sé sabio. Habla con tus amigos que teman a Dios. Habla con los líderes. Habla con el pastor. Cuando no sepas qué hacer, cuando tengas dudas, pero sobre todo ora. Si oras al Señor, el Dios Todopoderoso, ciertamente te va a responder. Así pues, Elías se sale del plan sin que manifestara una rebeldía abierta. Él no estaba rebelde, simplemente en la confusión y el miedo salió huyendo. No es rebeldía. A veces tomamos decisiones no por rebeldía, sino que las tomamos por ignorancia o las tomamos simplemente porque nos sentimos asustados, sentimos que no hay escapatoria y creemos que aquel camino o aquella decisión es lo mejor. Pero Dios, en su misericordia, cuando le amamos como Elías amaba a Dios, se acerca a nosotros. Y la Biblia dice, se levantó pues y comió
y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En realidad se podía llegar en 11 jornadas. En realidad la distancia no era para tardarse 40 días. Pero es posible que en el proceso de ir y sin ánimo alguno de llegar, él tardara 4 veces más de lo que debía tardarse. Notamos entonces que su ánimo no estaba por llegar, pero llegó. Caminaba hacia Horeb. ¿Por qué? Porque Horeb fue el lugar donde Dios llamó a Moisés. Porque Horeb fue el lugar donde Dios le entregó la ley a Moisés. Porque Horeb o el monte Sinaí fue el lugar donde Dios hizo un pacto con el pueblo de Dios. Era un lugar de recuerdos maravillosos. Era el lugar donde la salsa ardía y no se consumía. Fue el lugar donde Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Fue un lugar de milagros. Fue un lugar donde en un momento tiembla la tierra, o tiembla más bien el monte, y Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés. Recuerdos maravillosos. Un lugar de pactos, de revelación, de encuentros. Un lugar de intimidad. Y Dios quiso llevar a Elías a ese lugar de recuerdos, de encuentros, de intimidad. Muchas veces Dios tiene que llevarnos a nosotros a recordar aquellas cosas poderosas que Él ha hecho en nuestras vidas. A veces cuando abrimos un álbum de fotos, vemos momentos felices. El día de tu boda, el día del nacimiento de tu hijo, el día en que compartiste con tu madre, con tu padre, el día que hiciste un viaje, y esos recuerdos a veces nos hacen sonreír, y esos recuerdos a veces nos motivan, esos recuerdos nos traen un tiempo de regocijo. Exactamente, Dios estaba moviendo a Elías para que su corazón se abriera, para que los momentos de recuerdos de las obras de Dios llegaran a su corazón y le fortalecieran y le hallara ánimo para seguir adelante. Es necesario que nosotros pensemos en esos momentos maravillosos de Dios en nuestras vidas. Es necesario que nosotros también tengamos nuestro Horeb, que de vez en cuando te sientas y repases las cosas preciosas que Dios hizo en ti o en tu familia, en tu vida, en alguno. El testimonio de tu hermano, de tu amigo. Dios es real, Dios es todopoderoso, Dios te ha acompañado. Y cuando piensas en esas maravillosas formas, piensa en cuando Dios te llamó a la conversión. Piensa el día en que recibiste a Jesús como Señor. Piensa el día en que oíste la voz de Dios en tu corazón. Piensa en ese tiempo maravilloso en que oraste y sentiste que estabas muy cerca de Dios y vistes esa gloria de Dios. Y esos pensamientos maravillosos te animan a seguir adelante. Así pues, Elías llega a Horeb y la Biblia dice: y allí se metía en una cueva, Primera de Reyes 19:9, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios en su trato. Dios no llegó a reprenderle. Dios no llegó a hablarle en una forma de acusación, sino le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Era un momento para que Elías pensara, era un momento para que Elías se arrepintiera, era un momento para que Elías mirara alrededor y se acordara de todas las cosas que allí ocurrieron y entendiera que Dios estaba con él y entendiera que ese Dios que llamó a Moisés, que ese Dios que hizo un pacto con Israel, que ese Dios que entregó su palabra era el mismo Dios que estaba con él y que de la manera que guardó, bendijo y prosperó a Moisés,
igualmente le iba a prosperar y bendecir a él. Era un momento para que él pudiera decir, he venido a orar, he venido a buscar tu rostro. Pero Elías contesta lo siguiente. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fue una queja disfrazada. Fue decir, todos han dejado tu pacto, todos los profetas han muerto y yo solo he quedado. El único fiel soy yo. El resto ya no existe y me buscan para quitarme la vida. Estoy huyendo porque me quieren matar. Es interesante porque al final, o cerca del final del capítulo, Primera de Reyes 19-18, Dios dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Quizás Elías pensaba que era el único, pero Dios ya había reservado 7,000 personas en el pueblo que eran fieles a Dios. Sencillamente Elías no era como ninguno de nosotros, es indispensable en el reino de Dios. Hay que decir que Dios nos usa por su misericordia, hay que aprender que el alfarero nos hace vasos de honra como Él quiere hacerlos y que todo depende del Señor. Así es que si Elías pensaba que él era el único profeta, estaba equivocado. De hecho, más adelante, Dios le dice que unja a Eliseo en su lugar. Dios nos hace falta a nosotros y nos ama, pero Dios hará las cosas con nosotros o sin nosotros porque Dios es Dios. Él quiere que tú estés en su obra, Él quiere que tú seas parte de su gran obra, pero quiero que sepas que si no hablas tú, hablará otro. Pero es maravilloso, mejor participar de la obra de Dios. ¿Y qué hace Dios? Versículo 11, sigue Dios en su trabajo de ayudar a Elías a recuperar su confianza. Y en el versículo 11 dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no habló, pero mostró. Y Él muestra 3 cosas poderosas antes de Él llegar como un silbo apacible. Lo primero, un viento, un torbellino, un huracán, un turbión tan extraordinariamente fuerte que rompía las rocas, los montes. Luego un terremoto que partía las montañas, abría el terreno. Y luego un fuego que todo lo consume. Esas 3 cosas juntas destruirían cualquier ciudad, destruirían cualquier ejército. Esas 3 cosas juntas sencillamente serían capaces de arrasar con todo el reino de Israel y por supuesto arrasar a los enemigos de Elías. Era para decirle a Elías que Dios tiene todo el poder para él ser protegido. ¿Por qué huir de Jezabel o huir de cualquiera cuando tu Dios es capaz de mover la tierra, romper los montes, abrir los valles y quemar e incendiarlo todo? Él tiene todo el poder. Era un despliegue de poder para que Elías supiera quién era el Dios Todopoderoso. Y él lo sabía. Dios le estaba recordando su poder. Ya Elías había visto fuego bajar del cielo, pero Dios le estaba recordando su grandeza. Pero lo interesante es que en medio de todas esas cosas, la Biblia dice, Dios no estaba ni en el despliegue poderoso del viento, ni en el despliegue poderoso del terremoto, y Dios no estaba tampoco en el fuego.
Son cosas que despiertan nuestras emociones. Son cosas que nos parecen grandes y prodigiosas. Y hay muchas personas que necesitan o se mueven por emociones y necesitan esas cosas para creer. Cuando tú pones tristemente tu confianza en prodigios, usualmente no oyes, porque Dios no necesariamente está en ese lugar. ¿Dónde estaba Dios? Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La versión en inglés de este texto lo que dice es una pequeña voz, un pequeño ruido, apenas perceptible. Y en esa voz tan pequeña, cuando lo oyó, dice la Biblia, que Elías, cuando lo oyó Elías, esa voz suave y delicada cubrió su rostro con su manto. Ese sonido delicado cubrió su rostro, Elías, con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo. El ser humano, como dije ahorita, es altamente impresionante. Y por esa razón, por buscar impresiones y muchas veces emociones, se equivoca tanto. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones por emoción para incluso comprar esto o aquello? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones emotivas en una reunión cualquiera donde nos quieren meter en un plan y tú entras en ese plan porque te emocionaste? La emoción no es un buen consejero. Hay que tener la cabeza, como decimos, fría para tomar decisiones. Las emociones son hermosas, las emociones que tenemos de alegría, las emociones de sentimientos son hermosas, el amor, son sentimientos. Pero a la hora de tomar decisiones, repito, es importante tener conciencia de lo que hacemos y no dejarnos motivar por lo que vemos o lo que oímos, sino tener sabiduría y ciencia. Jesús se movía de una forma diferente a lo que los reyes de la época entendían o los hombres de la época entendían. La Biblia dice sobre Jesús, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesucristo no anduvo por la faz de la tierra gritando, ni alzando la voz, ni reuniendo un séquito de seguidores que cuando él caminaba adelante ellos hacían un ruido o invitaban a la gente a escucharle. Jesús susurraba. Dios no tiene que hacer un estruendo para hacerse oír. Y Dios espera que tú oigas su voz. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Las ovejas de Jesús oyen la voz de Él y le siguen. Y cuando lo oyó Elías, ese susurro, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Noten que la pregunta es la misma. La primera pregunta se la hizo antes de manifestar, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le contesta. La segunda pregunta se la hace luego de ese despliegue poderoso de su gloria y luego de él mismo acercarse a Elías. La respuesta de Elías es la misma. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías no fue movido, ni su confianza fue despertada a pesar de todo lo que Dios hizo. Elías, a pesar de lo que vio, siguió en su misma mente, en su mismo pensamiento, con su mismo temor. Había perdido la visión de quién era Dios, había dejado de confiar en Dios y no iba a poder finalizar exitosamente lo que Dios quería que él hiciera. A pesar de todo lo que Dios hizo, Elías se mantuvo en su postura, soy el único, me quieren matar. A veces
nos volvemos sordos, nos volvemos insensatos, endurecemos el corazón y a pesar de que Dios nos habla, nos mantenemos en la postura que tenemos sin darle parte a Dios para que haga algo en nuestras vidas. Dios no nos va a obligar nunca, pero siempre nos va a hablar porque nos ama, pero hay tiempos para tomar decisiones y cuando no tomamos decisiones hay cosas que se pierden por no hacer las cosas en el tiempo correcto. Y Elías, Dios le seguía amando, pero Dios tuvo que retirarlo. Literalmente, más adelante nos daremos cuenta que Dios tuvo que mandarle a hacer un trabajo más, pero luego le dijo, ungirás a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Esto es, le retiró con amor, de hecho luego le va a buscar en una carroza de fuego. Sin embargo, ya Elías dejó de ser el Elías que fue antes. Perdió la visión, el temor le rodeó, el temor le venció. Quiero decirte que nosotros estamos en un tiempo difícil, estamos en tiempos de miedo, de temor, de angustia, de desasosiego. No sabemos qué pasará con nuestras finanzas, con nuestra economía, con nuestra salud. Tememos cuando salimos, cuando alguien tiene fiebre junto a nosotros o cuando alguien tose, creemos que nos vamos a enfermar nosotros. Y esa actitud de miedo, de terror, no debe ser en una persona que confía en Dios. De hecho, la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persigue. Sin que nadie lo persiga, literalmente Proverbios 28:1, mas el justo está confiado como un león. Hay que saber quién eres tú. Porque si estás nervioso, si estás huyendo, que dice la Biblia incluso que el impío, el que no conoce a Dios, huye aún sin que haya motivos ni razón. Pero nosotros debemos estar como un león confiado y el león no se mueve de donde está porque él sabe que es el más fuerte de la selva y que nadie va a enfrentarlo. Por tanto, su fortaleza le hace estar confiado y nuestra fortaleza es el Señor y nuestra fortaleza es nuestra fe en Jesucristo y esa fortaleza nos hace sentir confiados y no hay nada por qué temer ni nada por qué huir. No podemos vivir en temor porque somos luminares en el mundo. ¿Cómo nos presentaremos ante el mundo con el terror que ellos viven si se supone que tú como un león en Cristo debes tener total tranquilidad? ¿Cómo iremos si Dios te acompaña y Dios ha prometido guardarte? ¿Cómo huiremos y cómo mantendremos una actitud de desconfianza cuando tú dependes en el Dios Todopoderoso? Tenemos que saber que tu mañana es brillante como fue tu pasado, tu presente y que Dios siempre estará contigo. Tenemos que aprender a creerle a Dios y ver todas las cosas con el filtro de la palabra de Dios. Basta de tanto temor y tanto miedo. Tu Dios rompe las montañas, mueve la tierra. Tu Dios te habla a tu corazón. Tenemos que aprender a oír el susurro de la voz de Dios. Tenemos que mantener nuestra confianza ante el Dios Todopoderoso. Te animo a que despiertes tu fe. Te animo a que confíes en el Señor. Te animo a que te mantengas confiado en el Dios Todopoderoso que tiene control de tu vida y de todo lo que te rodea. Oremos. Dios bendito por los siglos, gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra, tu palabra, anime nuestro corazón. Si alguno tiene miedo o temor, entienda que debemos estar confiados en ti. Y que tú, Señor, nos dejas al justo. Y que tu Padre abrirás camino en el desierto. Y suplirás, Señor, nuestra necesidad. Porque eres nuestro Dios en quien hemos confiado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo les siga bendiciendo.